Pedro, yo creo que vamos a vivir una jornada histórica. Pilar, reunir a los presidentes yo creo que siempre es un momento importante, pero en la situación actual que vive Canarias, con esta crisis que nos afecta a todos, creo que se va a convertir en el mayor ejercicio de responsabilidad democrática que hemos vivido en nuestra historia. Buenas noches a todos, esto es Volver a Empezar. Un día pensé, creo que falta alguien y creo que la gente que ha estado en el puesto que yo ocupo hoy habrá pasado por circunstancias muy difíciles. Y seguramente a lo mejor ellos en aquel momento querrían haber tocado a alguien que hubiese pasado por lo mismo, ¿no? Y preguntarle, oye, ¿cómo enfocarías tú esto? Y se me encendió el bombillo diciendo, ¿y por qué no lo hago? ¿Por qué no me coloco en el lugar de ellos, preguntándoles, y ellos en el mío, si estuvieran en la presidencia, cómo enfrentarnos a esta situación dramática? Estábamos en medio de la pandemia, ¿no? En aquellos momentos estaba muriendo muchísima gente en nuestro país. Yo lo que quería era saber qué harían ellos si estuvieran. Y todos, lo que me dijeron todos, es que había que echar una mano y arrimar el hombro. Creo que ese día, ya lo sabía, pero bueno, quedó constatado que Canarias ha tenido grandes presidentes. Con algunos de ellos que he hablado también en persona, siempre recuerdo una anécdota que fue cuando llegué a esta responsabilidad, que le dijeron a mi mujer que tuviese claro que iba a ser siempre la última, ¿no? Y es verdad, porque el gran sacrificado es la familia. Es verdad que también se está aquí porque se quiere, porque se apasiona la labor que se hace, porque se profesa y tiene un coste familiar indudable, ¿no? Están siendo semanas tremendamente duras, ¿no? O sea, no tenemos un domingo ni un sábado, o sea, ha estado toda la población confinada y nosotros hemos estado permanentemente en presidencia. Eso que nadie esperaba, que quien pensaba que esto iba a pasar, cuando decían que era más leve que la gripe y que no llegaría nunca a Europa, colapsó el mundo, ¿no? Colapsa el mundo. Todos lo hemos sufrido y cuando llegas a casa, ahí lo que esperas es que te arropen, ¿no? Y creo que la mayor fortaleza que podemos tener es el que tengamos a gente que hasta los momentos más complicados se coloca al lado de uno e intenta entendernos, ¿no? Para mí Nube de Hielo es una de las más hermosas canciones de nuestra música y es pura poesía, ¿no? Sí, no tiene letra y sin embargo toca los sentimientos, ¿no? Curiosamente fue la canción que elegimos el 23 de noviembre del año pasado para casarnos, la que era mi novia y yo, la elegimos como la canción para el pase nupcial, ¿no? Y por tanto es una canción que está muy ligada, por supuesto, a nosotros, ¿no? Presidente Torres, ¿qué tal? Le esperan personas que han ocupado su lugar. Solo nueve personas han tenido su puesto desde la llegada de la democracia hasta hoy. ¿Qué espera de este encuentro? Bueno, sobre todo aprender, ¿no? Que creo que siempre hay tiempo para ello, ¿no? Y con personas que han tenido el honor de representar a Canarias con la presidencia y hoy tenerlo yo, pues de sus conocimientos, de lo que sufrieron y también lograron, pues poder sacar también conclusiones y poder llevarlo al día a día en nuestra labor, ¿no? Tomar buena nota. Exactamente. Presidente, además el encuentro se celebra en la Sala Adán Martín, el único presidente que nos falta. Sí, estaremos todos, porque también
de manera simbólica esta sala que lleva su nombre hace que esté su espíritu y su recuerdo permanente, ¿no? Fue uno de los presidentes más queridos, sin ninguna duda, el único que nos falta desde la transición democrática, y estoy convencido que si estuviese aquí con nosotros físicamente también sus aportaciones serían para anotar, ¿no? Porque fue un hombre, como digo, apreciado y querido por la ciudadanía canaria. Pues le esperan los presidentes. Vamos. Un placer volver a verles hoy, después de vernos telemáticamente hace unas cuantas semanas cuando peor estábamos con la pandemia, ¿no? Tuvimos la suerte de poder conectar a través de una vía telemática, pero hoy es mucho más importante porque con el camino favorable y la desescalada hoy podemos vernos físicamente y también desde aquí, aunque con distancia, estrechar lazos, ¿no? Estamos viviendo, como ustedes saben, presidente, es un momento muy delicado, una pandemia, una crisis sanitaria que ha dado lugar a una crisis social y económica sin precedentes. No podemos mirar hacia otro lado. En Canarias hay una crisis social derivada de esta pandemia. Alimento, vivienda, paro, pobreza, servicios esenciales, personas. Ahora que queremos volver a empezar, creo que esta es nuestra prioridad. Hasta muy poco antes de la crisis sanitaria, los datos en su frialdad eran tremendos. Un 29% de la población del archipiélago se encontraba en situación de exclusión social. La desigualdad entre la población con menos ingresos y los más ricos era de un 32%. 11.000 personas han pasado o pasan hambre en los últimos tiempos. Infraviviendas, imposibilidad de comprar medicamentos, brecha social de las mujeres, todo esto antes de la pandemia. Todos estos datos que ha facilitado Cáritas ocultan nombres. Mujeres, hombres, jóvenes, niños, ancianos. Nombres, personas, compatriotas nuestros. Ellos también quieren volver a empezar, volver a vivir con dignidad. Comienza un nuevo reto en la historia de Canarias. El panorama es amenazante, inquietante. Los canarios queremos enfrentarnos a ese reto con valentía, con decisión, fraternalmente. Presidente Torres, vivimos la peor crisis social en la historia de Canarias. ¿Qué va a hacer usted para afrontar esta situación? Ciertamente, seguramente la más grave jamás vivida, ¿no? Y además inesperada, ¿no? Porque llega la pandemia, nadie pensaba que iba a tener estas consecuencias. Estamos saliendo de la emergencia y de la urgencia sanitaria, hay que lamentar fallecimientos y ahora lo que nos queda es la pesadumbre de saber su repercusión económica, que va a ser alta, ¿no? La mejor manera de poder enfrentarnos a ella es con la solidez y la entereza que tiene la sociedad canaria, sin ninguna duda, que ha tenido que sufrir y superar en el pasado también momentos críticos, y también apelar a que nos ayudemos todos, a que haya realmente una unidad de acción, que nadie quede fuera, que nadie sea excluido, que todos tienen que aportar, y aquí en estos momentos es necesario que nadie sobre, porque nos necesitamos con urgencia. Presidente Rivero, vivió usted la crisis anterior, la de 2008, en su etapa como presidente. ¿Se parecen en algo?
Esta es inesperada. La del 2008 fue inesperada, pero prolongada en el tiempo. Del 2008 al 2014. Seguro que ha sido la crisis más profunda después de la Segunda Guerra Mundial, la que vivió el mundo occidental en ese periodo, 2008-2014. Y fue muy duro, muy difícil. Cuando veíamos las primeras imágenes aquí de los bancos de alimentos, me hacía retrotraerme a aquellos momentos donde fue ciertamente complicado y donde fue necesario hacer muchos sacrificios, mucho compromiso, mucho trabajo, mucho esfuerzo, especialmente sacrificio para hacer ajustes que son imprescindibles para poder abordar los retos que tenemos por delante. Sacrificios en Canarias, esfuerzo y solidaridad dentro de Canarias, pero también fundamental, compromiso por parte del Estado. El Gobierno de España tiene que comprometerse con Canarias, porque es su territorio más alejado, que es verdad que gozamos de esa situación privilegiada que tenemos geográfica, nos hace gozar de un clima privilegiado y de fomentar una industria tan importante para nosotros como el turismo, pero que al propio tiempo esa situación geográfica nos aleja de los mercados, nos aleja del continente y nos castiga cuando llegan situaciones como la que vivimos en el 2008 al 2014 y como la que ya hemos empezado a vivir como consecuencia de la crisis económica dejada por el virus. Trabajo, esfuerzo, compromiso y exigir que España cumpla con Canarias. Presidente Saavedra, en su caso, ¿cómo ha vivido este estado de alarma? Pues como colectivo de alto riesgo, encerrado en mi casa, cumpliendo las directrices establecidas por los expertos en sanidad y más preocupado por el futuro que por el presente. Yo creo que ya deberíamos hablar menos del virus y hablar más del inmediato compromiso de recuperación de la economía canaria. Volver a hacer, y de distinta manera, no a repetir lo que éramos antes del virus y del estado de alarma, sino a tratar de hacer una Canarias distinta. Yo no me meto a hablar del sistema económico distinto porque eso es un tópico que han venido reiterando determinados sectores, incluso de las islas, pero ya después de vivir 80 y tantos años aquí y de haber pasado por muchas crisis y regímenes políticos, pues yo creo que el sistema económico es el que han desaparecido otros, que se presentaban como alternativas, hoy quedan como residuales en algunos países donde el hambre es peor que en algunos países del otro sistema tradicional. No quiero mencionar ningún país para que nadie se sienta aludido, pero está en la mente de todos en lo que estoy pensando, ¿no? Entonces lo que hay que ver, aprovechar al máximo las posibilidades que tiene Canarias. Si hay un 0,5 de la población activa empleado en esa actividad, hay que tener presente que esa actividad hay que mantenerla, hay que sostenerla y que sobre todo se desarrolle una política, pero eso no depende de los gobiernos, depende sobre todo de algo que es importante, que es la negociación colectiva. Las brechas salariales, consecuencia de unos convenios colectivos, pero los convenios colectivos no los hacen los gobiernos, los convenios colectivos los negocian los sindicatos y la patronal. Ha habido una reforma laboral que efectivamente introdujo un convenio anómalo que permitía que un convenio de empresa tuviese más peso jurídico que un convenio de otro sector. Y de ahí han venido efectivamente los abusos de cómo se ha salido de la crisis que Paulino ha mencionado, ¿no? Entonces hay que buscar que esa buena actitud, esa conciencia colectiva que ha surgido en torno a la pandemia en amplios sectores empresariales, antes diríamos había minorías reaccionarias, el mismo dato de que haya una economía sumergida, diría un mercado negro de trabajo, ha quedado al descubierto ahora cuando tanto trabajador de actividades que no cotizaban a la seguridad social, pues han quedado mirando para el cielo, ¿no? Entonces, esos abusos tiene que detectarlo la sociedad, porque no basta con tanta inspección de trabajo, sino que hay que establecer esta conciencia de unidad y de que Canarias puede vivir mejor de lo que ha vivido hasta ahora, se asuma por todos, sin problemas ideológicos, sin distinciones y sobre todo teniendo Canarias por delante. Ni siquiera meternos en el tema del gobierno de Madrid y el gobierno de España, si es sensible o no sensible. Primero, resolvamos las cosas aquí, sepamos lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades y a partir de ahí exijamos de Madrid, de Bruselas y de donde sea.
La verdad es que yo creo que comparto la opinión quienes me han presidido la palabra, el presidente Paulino y el presidente Jerónimo Saavedra. El futuro está muy incierto. Ahora mismo nosotros no pensamos jamás en ninguna de nuestras pesadillas que nuestra principal actividad económica, el turismo, se quedase a cero. Yo creo que va a requerir un esfuerzo muy importante de las administraciones públicas para mantener la economía, para mantener las constantes vitales. Estamos hablando de una que ha entrado en coma nuestra propia economía, y eso va a requerir esfuerzo ahora, pero principalmente esfuerzo cuando empecemos a salir. Tiene que haber flexibilidad, tiene que los ERTE poder adaptarse a los nuevos ritmos de la economía, tiene que mantenerse la liquidez para las pequeñas y medianas empresas, tiene que protegerse el empleo. Se destruyó mucho empleo en la anterior crisis y ni siquiera nos habíamos recuperado ahora en el 2020 del empleo destruido en la crisis anterior. Cuesta mucho trabajo conseguir empleo en Canarias y conseguir empleo de calidad. Si no lo protegemos ahora, si las administraciones públicas, si el Gobierno de España no se compromete con Canarias y tiene un plan con medidas específicas para mantener la economía canaria, se destruirá mucho empleo y pasaremos muchas dificultades sociales y se agravarán las desigualdades en nuestra tierra. Por eso es tan importante, una vez que estamos ya superando esta crisis sanitaria, que hagamos las cosas bien, que nos mantengamos unidos y que generemos, sobre todo, un movimiento social canario de reivindicación al Gobierno de España de lo que en justicia nos corresponde y lo que nos merecemos. Bueno, primero yo no bajaría la guardia con la vertiente sanitaria que nos ha llevado hasta aquí. No hemos ganado la guerra al virus, estamos ganando esta primera batalla gracias al confinamiento, gracias a la responsabilidad de la sociedad canaria, pero el virus sigue entre nosotros y todavía no tenemos medidas eficaces para combatirlo. Por lo tanto, mi primera reflexión es no relajarnos, porque si nos relajamos podemos volver atrás y, por lo tanto, sin pánico, pero con preocupación hay que seguir mirando la crisis sanitaria. El efecto sobre la economía y sobre el bienestar va a ser demoledor. Decía Paulino, entre el año 8 y 14 perdimos 10,5 puntos de riqueza, de PIB, en el acumulado. Esta crisis, este solo año, puede duplicar esa cantidad. Podemos perder más riqueza, más bienestar. En el año 20 puede ser el doble de lo que perdimos en la crisis anterior. Les doy un dato terrible. Tenemos 257.000 trabajadores y trabajadoras en los registros de desempleo, 243.000 trabajadores y trabajadoras en los ERTE y tenemos 60.000 autónomos cobrando una prestación por cese de actividad. Eso redondea la escalofriante cifra de 550.000 trabajadores y trabajadoras que están brazo sobre brazo porque no pueden trabajar. Esto es la mitad de la población activa. La envergadura de la crisis es muy seria, es muy relevante y yo creo que necesitamos tres respuestas. Unidad interna y planes propios, autorresponsabilidad, coordinación, implicación del mundo público y privado para contener los efectos perversos, solidaridad. No saldremos solos de esta crisis, no saldremos solos. Necesitamos que el Gobierno de España, las estructuras estatales, interpreten bien la envergadura del daño social y económico y necesitamos una Europa activa y respondiendo también a nuestras singularidades. Si estas condiciones se dan, yo creo que somos capaces de recuperar el futuro, de recuperar la esperanza, sin bajar la guardia, insisto, en relación al virus. Bueno, yo creo que Canarias, en su historia, ha tenido que luchar permanentemente contra lo que es la ignorancia y la despreocupación del Gobierno de España respecto a esta tierra. El hecho de ser un clima turístico grato, el sitio, destino de vacaciones para todos los españoles e incluso los europeos, nos da una imagen que es muy difícil de vencer y es, sin embargo, absolutamente necesario vencerlo.
El problema de Canarias en estos momentos ya era grave antes de la pandemia. Nosotros estábamos con Extremadura y Andalucía más o menos los mismos niveles de paro, siempre por la cola. En estos momentos necesitamos, sobre todo, una ayuda muy especial del Gobierno de España y de la Unión Europea. Tenemos la suerte de estar enganchados en ese, vamos a decir, gran futuro de Europa. Tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que aprovecharlo con valentía, sabiendo que no es fácil que se den cuenta de nuestros problemas, pero tenemos esos problemas. Tenemos que estar todos unidos, y en esto te felicito, presidente, por buscar precisamente el diálogo entre todas las fuerzas políticas para poder manifestar en Madrid nuestros problemas y, por supuesto, en Europa. Tú, en este sentido, presidente, tienes una función muy importante. Y es que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es socialista. Y, por lo tanto, tú tienes acceso a él. Yo creo que es muy importante que tú le traslades a él la problemática de Canarias. No venga a decirnos lo que habitualmente nos han dicho los gobiernos, de qué te quejas, canario, tú te puedes bañar todos los días en la playa. Ese no es el problema de Canarias. El problema de Canarias en estos momentos son los niveles de paro que vamos a tener y las dificultades sociales que estamos teniendo todas las familias de Canarias. En ese sentido, yo te deseo mucha suerte, presidente, porque tú vas a tener que jugar un papel muy importante. Y lo que sí me atrevo a decir en nombre de todos los compañeros es que al lado tuyo, detrás de ti, vamos a estar todos. Úsanos. Te apoyaremos en lo que sea necesario, porque más o menos todos hemos pasado por la dificultad, no quizás de la pandemia, pero sí, sin lugar a duda, de la sordera respecto a los problemas de Canarias. Llámanos y estaremos a tu lado. Yo creo que estamos saliendo de una situación nunca antes conocida gracias a dos hechos fundamentales. Primero, creo que el presidente Torres tomó una serie de medidas precipitándose, adelantándose a los acontecimientos y a las medidas que se tomaron en el resto de España. Creo que el cerrar las islas, suspender los vuelos entre islas y de las islas con el exterior fue un factor fundamental. Y, por otra parte, creo que hay que hacer un reconocimiento del buen funcionamiento del sistema sanitario canario. Aquí no hemos visto las imágenes ni las situaciones que se han padecido en otras regiones, incluso en Madrid, la capital de España. Nuestras unidades de cuidados intensivos no se han visto superadas. El personal sanitario ha respondido como un solo hombre. Creo que entre un hecho y otro, eso configura el hecho de que estemos en mejores o en condiciones no tan malas como otras regiones españolas. Creo que hay que hacer un esfuerzo en la inversión pública. Yo creo que tendrías que hacer un esfuerzo muy especial en Europa, porque aunque el presidente del Gobierno de España sea de tu partido, es el gobierno de toda España y se tendrá que enfrentar a muchos problemas distintos pero similares en su gravedad. Y en cambio en Europa tenemos una singularidad completamente distinta a las regiones europeas, a las regiones españolas.
y en Europa nos van a entender muy bien como región ultraperiférica que tenemos una singularidad que necesita un trato especial. De manera que yo apuntaría, aparte de lo señalado por los que me han precedido, que habría que hacer un esfuerzo en cuanto sea posible, en cuanto la situación sanitaria de la epidemia lo permita, intentar abrir las puertas de Europa, porque la ayuda española es necesaria, pero España va a necesitar la ayuda europea y nosotros estamos en condiciones de reclamar una ayuda europea directamente, que no tenga que pasar por el reparto de la caja de las regiones españolas. Con eso tendremos que enfrentarnos a la situación económica y social más grave que nunca haya padecido el archipiélago, probablemente desde luego en la época democrática y probablemente desde la Guerra Civil Española. Pues yo he sido un tío con muy mala suerte, porque siempre que goberné había una crisis. Cuando fui presidente del Cabildo, en los años 1974 y siguientes, pues existía la crisis del petróleo. Luego, cuando fui presidente del gobierno en el año 90, pues también volvimos a estar en crisis. Se produjo entonces un hecho insólito, que fue el problema aquel de la invasión me parece fue de algún estado árabe, de Kuwait, en que hubo amenazas y en Canarias de que podíamos quedar desabastecidos de petróleo. Y recuerdo que entonces el consejero mío de Industria, que era Antonio Doreste, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tenía un amigo venezolano, un ministro venezolano, y nosotros nos permitimos el lujo de hacer un convenio con el gobierno de Venezuela, que no lo comunicamos a Madrid porque en aquel entonces estaba muy mal visto eso, un convenio por el cual nos garantizaban el suministro de gasolina, si nos faltaba. Recuerdo que salí yo a los medios de comunicación, en televisión, explicando aquello porque había una preocupación bastante grande. Yo, por lo tanto, he tenido bastante mala suerte porque siempre que he estado en el Machito, pues siempre ha habido una crisis. Pero hoy, viendo las intervenciones de mis compañeros y después de decir, como antes les decía a ellos, más privadamente que ahora, lo grato que para mí supone el reunirme con quienes han compartido las mismas responsabilidades que yo, pero viendo las intervenciones de todos ustedes, pertenecientes a distintos partidos además, yo he visto hoy que todos tenemos la misma ideología. Y esa ideología se llama Canarias, porque por encima de nuestros pensamientos ideológicos y de nuestros orígenes partidarios, lo importante es Canarias. Y en tal sentido, tenemos que sentirnos, en primer lugar, orgullosos del personal sanitario, orgullosos del pueblo canario, porque ha dado una imagen de responsabilidad ante toda España. La prueba es que nos encontramos en la situación que nos encontramos, pero sí, estamos saliendo de esta crisis, pero hay otra que está en puerta, que es la crisis económica. Presidente Torres, dice el presidente Olarte que tuvo mala suerte en su etapa. ¿Usted cómo lo ve? Puedo hacer mías sus palabras, sin ninguna duda, ¿no? Porque han sido unos meses muy complicados, ¿no? Cuando estábamos en agosto y tuvimos aquel incendio en Gran Canaria y se superó y fue dramático, recuerdo la noche del 19 al 20 de agosto, pensábamos que había pasado lo peor, ¿no? Pero es que hemos ido teniendo que enfrentarnos a situaciones adversas. La quiebra de Thomas Cook también levantó muchas dudas sobre la pervivencia del turismo y cómo podría caminar la economía de Canarias, pero esto último, que es global, que afecta al mundo, es sin duda lo peor, ¿no? Yo creo que es complicado saber cuál es la solución, del mismo modo que si pensamos en fácil, concluiríamos que
no se ha producido esto porque hubiese una previa crisis internacional, ni porque hubiera enfrentamiento entre las grandes potencias mundiales, ni porque hubiera una situación esperada, sino lo produjo un virus que para poder sobrevivir hizo que saliéramos de las calles y nos quedáramos en nuestras casas, en Canarias y en el resto del mundo. Con lo cual parece que la solución es que busquemos, encontremos algo para volver a las calles, volver a recuperar lo que teníamos hasta comienzo de marzo, para que la economía otra vez sea como entonces. Pero lo lamentable es que no es así. Esto tiene un efecto a medio y largo plazo. Nosotros que dependemos del turismo tenemos que hacer que quienes vengan seguros, que los aviones vengan llenos, pero sin posibilidad de contagiar, y como bien se ha dicho, el virus sigue ahí hasta que haya una vacuna que le termine de doblegar. Por tanto, hago mías las palabras, no lo hemos tenido fácil en todos estos meses, pero también quiero mandar un mensaje de optimismo, porque la resignación no es más que frustrante. El pensar que las cosas son malas solo lleva a la melancolía, y lo único que tenemos que hacer es levantarnos, fortalecernos mental y físicamente y vencer a este enemigo. Y solamente lo podemos vencer con esperanza, es decir, con muchas medidas, reclamando, exigiendo, también autoexigiéndonos, tomando también nosotros medidas, pero fundamentalmente dándole un mensaje a la gente de que también esta la vamos a terminar venciendo. Bueno, yo recuerdo el 30 de enero, cuando tuvimos el primer caso de coronavirus en La Gomera, que fue un mal día, no lo esperábamos, pensábamos que iba a dar negativo, dio positivo al final, y esa noche que hablé con el presidente de La Gomera, el presidente del Gobierno de España, no dormí, porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Pero jamás pensé que iba a ocurrir lo que finalmente ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, hemos pasado miedo, todos nosotros, por nuestros familiares, por las personas que están en riesgo, por saber qué iba a pasar en lo sanitario, en la salud, y hoy tenemos bastante menos miedo con eso. Y no olvidemos que fue un miedo tremendo, ¿no?, que afectó a la sociedad. La gente no quería luego salir. Cuando ya empezaba la posibilidad de la desescalada, la primera reacción era, cuidado, no salgamos. Pero es que si no salimos con un mínimo de seguridad, no recuperaremos tampoco la normalidad ni la economía. El año pasado, un tiempo tan cercano que hoy nos parece lejano, más de 15 millones de personas visitaron nuestras islas. Más de 15.000 millones de euros de actividad económica. Más del 40% del empleo en el archipiélago. Se dice pronto. Todos sabemos que el turismo es el pulmón que nos permite respirar. Ese pulmón necesita ahora mismo un plan de emergencia a corto, medio y largo plazo. Todos queremos que esa actividad económica se reactive y en las presentes circunstancias, que van a ser largas, se reactive con seguridad, con visión de futuro. La pandemia nos está dejando muchas lecciones. Una de ellas es la importancia, ya sabida, pero tantas veces olvidada, de nuestro medio ambiente. Lo estamos viendo estos días. La tortuga boba vuelve a Fuerteventura. Y el rabijunco, un pájaro espectacular que hacía muchos años que no se veía en el archipiélago, surca nuestros cielos. Canarias es un enclave esencial de la biodiversidad. Más de 10.000 especies autóctonas de flora y fauna, más de 3.000 endemismos. Ahora que volvemos a empezar, tenemos que esforzarnos en proteger y ampliar como nunca esa riqueza. Hemos cometido errores. Muchos errores, todos lo sabemos, en relación con nuestro desarrollo turístico y en relación con nuestro medio ambiente.
Ahora que volvemos a empezar, tenemos la oportunidad de subsanarlos, la oportunidad de aprender la lección que nos ha dejado estos días, la oportunidad de ser mejores. Turismo, medio ambiente, Canarias. Presidente Clavijo, tenemos el turismo completamente parado. ¿Cómo puede sobrevivir Canarias a corto plazo? A corto plazo, lo comentaba antes, a corto plazo necesariamente tiene que ser con las ayudas de las administraciones públicas. Necesitamos mantener el empleo que se ha ido a los expedientes de regulación temporales, a los ERTE vivos. Necesitamos que el pequeño y mediano empresario, el autónomo, tenga la liquidez suficiente para poder aguantar estos 70 días de parón, pero en la medida que la desescalada va evolucionando, la puesta en marcha. Como un deportista, después de una lesión, tiene que empezar a recuperar el tono poco a poco. Y ahí es donde Canarias es distinta al resto de las comunidades autónomas. Nuestra dependencia del empleo respecto al sector turístico es el triple la del resto de España. El peso específico del sector turístico en nuestro Producto Interior Bruto es el triple en Canarias que España. Y ha sido la industria principalmente afectada y en la que poco a poco le va a costar más recuperar el tono. Pero es que afecta al resto de la economía. Las cafeterías de las zonas turísticas, si no hay turistas, no tienen razón de ser. El agricultor, el ganadero, el que hace la leche, el queso, los huevos que se sirven en el buffet o en un hotel. La actividad turística no va a ser como la conocíamos. Igual vamos a tener restricciones de aforos en las zonas comunes, en las piscinas, en los desayunos. Todo eso va a requerir una adaptación que, si no contamos con la colaboración y la flexibilidad de las administraciones públicas, harán que se destruya empleo. Por eso defendemos que los ERTE turísticos se prolonguen como mínimo hasta final de año. Por eso entendemos que la incorporación de los trabajadores tiene que ser flexible en función del grado de ocupación de los hoteles. Por eso entendemos que ahora mismo es importante dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, todas esas medidas tienen que ir orientadas a conservar el empleo, a mantener el empleo, porque si hay empleo, hay consumo. Si hay consumo, hay recaudación para las administraciones públicas, que luego tendrán la obligación de revertir en la sociedad esos recursos para generar una sociedad mejor, más igualitaria, con menos desigualdades y con un confort social que, evidentemente, como se decía al principio de esta charla, ¿no?, que en un año vamos a tener un golpe a nuestro estado de bienestar que va a ser el doble del que se tuvo en toda la anterior crisis en un periodo de aproximadamente 6-7 años. Yo quiero hacer otra consideración sobre el tiempo. Esta no es una crisis para el año 20. Esta crisis tendrá consecuencias en el año 21 y en el año 22. No se puede perder 20 puntos de Producto Interior Bruto y creerse que esto se recupera en el semestre del año 21. Desgraciadamente no va a ser así. De hecho, las autoridades europeas están planteando respuestas a la crisis para el año 21, 22 y 23. Por lo tanto, debemos interiorizar que el impacto sobre la economía, sobre el bienestar, sobre el empleo, va a ser duradero. Y de ahí la importancia de que las respuestas sean respuestas muy organizadas. Comentaba antes, y han repetido algunos, la necesidad de dentro, ayuntamientos, cabildos, gobierno, sin duda ninguna, patronal, sindicatos, instituciones en sentido amplio, tenemos que tener un punto de encuentro, un análisis de la situación y una respuesta organizada, autoexigente, de ser más eficientes que nunca. Y también tenemos que presentar a las autoridades españolas y europeas la gravedad de la crisis. Nuestra crisis va a ser, partíamos de una mala situación, teníamos más desempleo, más pobreza, peores servicios que el resto de las comunidades de España. Habíamos, el 30 de diciembre del año 19, estábamos en el 80% de la renta per cápita media. 20 años antes estábamos en el 97.7. Hemos retrocedido estos últimos 20 años en relación al bienestar medio del resto de España. Coge a la sociedad canaria esta crisis en una situación de extrema debilidad. Y si las respuestas no son precisas, unitarias,
y conjuntas, las consecuencias van a ser graves. Aumentará la pobreza, aumentará el desempleo, se destruirán empresas y tendremos dificultades para mantener los servicios públicos básicos. Por eso creo que en la actualidad el Gobierno de Canarias está poniendo sobre la mesa un análisis conjunto, que para que sea de todos no puede ser de nadie en particular. La necesidad de que ese análisis nos obligue a actuar, a responder. Y tenemos que ir a Madrid y a Bruselas con exigencias. Nosotros tenemos un estatus en el marco del Estado español que es nuestro régimen económico y fiscal, que tiene la historia que tiene y que interpreta una parte de nuestras singularidades, y ahí puede haber respuestas adaptadas a nuestros intereses. Y tenemos la condición de región ultraperiférica en el ámbito europeo y ahí necesitamos respuestas también adaptadas. Si no sincronizamos la actuación de Europa, la actuación del Gobierno de España con las actuaciones de la sociedad canaria en toda su vertiente, tendremos dificultades para recuperar el bienestar. Insisto, 550.000 trabajadores y trabajadoras están hoy sin poder trabajar, producto de la acumulación de circunstancias que hemos comentado. Y, por lo tanto, toca responder unidos, pero muy coordinados con el Gobierno de España y con Bruselas, porque esta crisis es una crisis dura, profunda. Y la causa que la provocó no ha desaparecido. Insisto en este tema. Yo no quiero ser pesimista, pero no me viene bien esto de relajarse, en absoluto. Imagínense ustedes un rebrote de esta pandemia en noviembre. Los expertos lo tienen en sus análisis. Es altamente probable que este virus tenga un comportamiento estacional como otros virus. Por lo tanto, lo que hemos aprendido lo tenemos que retener. Estamos combatiendo esta pandemia como hace siglos, de la misma manera. Distanciamiento físico, protección e higiene. Y esto que hemos aprendido los tenemos que trasladar a la vida cotidiana. Hoy es una buena expresión que no nos hemos podido ni saludar en esta etapa. Nos han puesto a distancia, casi nos cuesta escucharnos. Bueno, esto que hemos aprendido no lo debemos olvidar hasta que ganemos la guerra. Y ganaremos la guerra cuando tengamos una vacuna eficaz, segura. Y eso por ahora no está en el panorama. Bueno, yo que les veo a todos, supongo que en algún momento de sus mandatos tuvieron esas noches que no sabían cómo iban a terminar, con decisiones difíciles, con problemas que parecían insalvables. Yo creo que estamos ante una moneda que tiene doble cara. Hoy estamos mejor que hace un mes, porque hoy se mueve algo la economía, ¿no? Y es verdad que el rebrote es la principal amenaza. Pero yo le preguntaría, ya que se ha hablado de Europa, de España, a quien también ha tenido experiencias en el conjunto del Estado como a Jerónimo Saavedra, si también cree que el rebrote es la principal amenaza y cómo nos podríamos enfrentar ante él, ¿no? Diciendo, como digo, que la buena noticia hoy es que estamos mejor que un mes y esperemos que estemos peor que dentro de un mes, ¿no? Sí, yo decía, presidente, anteriormente en eso no coincido del todo con la intervención de Román. Es decir, enfermedades hay y siguen estando, y muertes por distintas enfermedades las hay. Lo que no es posible es que si se están muriendo por la gripe ordinaria cada año en Canarias, a pesar de que nos vacunamos todos fielmente, tenemos una alta tasa de vacunación, afortunadamente en Canarias, contra la gripe vulgaris, ¿no? Pues también tenemos que asumir que no podemos estar permanentemente diciendo que el virus sigue ahí, que el virus sigue. Pero entonces, ¿cómo resucitamos nuestra economía? No todo consiste en que nos vengan a salvar. Claro que hace falta, Canarias necesita dinero. Tenemos muchas singularidades, efectivamente plasmadas en la RUP, plasmadas en el REF, plasmadas en la SEC, en el Estatuto de Autonomía, muy bien. Pero yo quiero oír también que hagamos un poquito de autocrítica. ¿Por qué inversores canarios antes de la pandemia, o sea, hace 4 meses, han dicho que no podían invertir en Canarias y tenían que ir al Caribe? ¿Por qué para una licencia de obras en nuestros ayuntamientos o los planes insulares, la ley del suelo nueva, retrasa y retrasa las inversiones? Entonces, ¿qué queremos? ¿Que se desarrolle la economía canaria exclusivamente por la comprensión de Bruselas y de Madrid, o también
que hay aquí una administración moderna, eficiente, requerir a nivel del Estado, nuestro presidente en esas referencias, esas reuniones de presidentes, que es necesario un estatuto de empleado público moderno, que no podemos seguir con esta legislación en la que el funcionario ineficiente tiene la misma retribución y la misma protección jurídica que el eficiente. Esas son cosas que no se pueden permitir. La administración pública tiene que copiar los buenos elementos de una buena organización empresarial e incorporarlos al funcionamiento. Eso no he oído hablar aquí, y también si no modernizamos eso, ¿por qué razón una inversión en un muelle deportivo tarda 12 años en obtener la licencia? Eso no tiene nada que ver la pandemia, eso no tiene nada que ver Bruselas, ¿verdad? Entonces, seamos todos. Aquí, igual que digo, y coincido con Fernando Fernández, que si algo podemos presumir hoy de haber combatido el virus mejor que otras comunidades autónomas es porque cualquiera que sea la ideología del gobernante que me haya sucedido o precedido, de los aquí presentes, es porque se ha tomado la sanidad desde que fue transferida en mi época de ministro, y tú fuiste el primer director general del Servicio Canario de Salud, de manera adecuada, porque vino acompañado de una inversión, cosa que otras comunidades autónomas no tuvieron, y porque ha habido un compromiso en favor de la sanidad, a pesar de todas las críticas. Yo, como diputado común, me sorprendía que las quejas en relación con la sanidad no eran lo proporcionada a lo que en los medios, las listas de espera, los servicios de urgencia, cuando llega el mes de Navidades, cuando llegan las vacaciones de agosto, y eso se convierte en fotografía dramática, efectivamente, de los pasillos. Pero ahora resulta que llega esta epidemia y esa misma sanidad está casi, diríamos, de ejemplar para toda España. Entonces, estas cosas conviene que lo sepamos los canarios, que seamos conscientes, y que entonces aquello que está en nuestras manos, mejorarlo, sin necesidad de olvidarse de las ayudas que son imprescindibles, pues que nos comprometamos en esa nueva recuperación, que no volvamos a lo de antes, sino que volvamos a una Canarias mejor. Ese es el compromiso que yo quiero expresar, y en particular al presidente y al vicepresidente actuales que nos gobiernan en Canarias. Esa era la cuestión que yo quería. No me reduzco al turismo y medio ambiente como la directora hemos derivado. ha querido hacerlo. Pero el tema del turismo, vamos a ver. Nosotros que estamos en la brega porque nos toca, porque lo hacemos porque queremos, estamos hablando con todos los sectores. Para que el turismo funcione tenemos que recuperar primero clientes con capacidad adquisitiva para gastar. Y algunos de los países de origen también sufren el daño económico y están siendo afectadas las familias y su capacidad adquisitiva. Esos clientes en esta etapa van a exigir seguridad sanitaria para viajar. Y la mascarilla no va a ser suficiente para, en un recinto, en una cabina durante 5 horas, 250 personas. Es altamente probable que se precise de un requisito adicional, que es un test que determine que los que viajan ni están contagiados ni contagiarán. Perfecto. Sí, sí, pero hay que hacerlo. Para que te hagas una idea, Jerónimo, un test a nosotros en el Sistema Sanitario Público de Canarias nos cuesta, con contabilidad analítica, 70 euros. Ese es el coste de un vuelo Berlín-Tenerife. Tenemos un problema que debemos resolver las autoridades europeas, españolas y canarias, como quien costea el elemento que puede facilitar la seguridad de los que viajen. Y nos tenemos que concentrar, y estamos discutiendo esto con todo el mundo. Necesitamos que cuando los ciudadanos y ciudadanas se suban a un avión en Berlín para venir a Tenerife o a Fuerteventura, se sientan seguros. Porque sí que confío yo, porque hemos hablado con los actores, con nuestras empresas turísticas, están organizando y adaptando los recintos hoteleros a esta nueva realidad, a esto que hoy ha condicionado esta reunión, que es la distancia, que es la higiene intensificada, pero tenemos un cuello de botella en estos momentos que es el transporte aéreo, que hay que resolver. Por lo tanto, para que el turismo vuelva necesitamos clientes con capacidad adquisitiva, seguridad en el transporte y seguridad en el destino. Y en ese proceso andaríamos. Yo estoy totalmente de acuerdo en la autocrítica. De hecho, siempre digo que aquí hay 3 elementos fundamentales. Primero nosotros, nuestras estructuras, nuestras capacidades, nuestra solvencia y también nuestras debilidades. Sin duda ninguna, el Estado al que pertenecemos, que tenemos un estatus económico, fiscal reconocido, justo,
razonable, sin privilegios. Son derechos los que hemos conquistado. Y una Unión Europea que en esta vez parece que apunta en el buen sentido, porque en la otra ocasión Europa apostó por la austeridad, por los recortes, y así no fue. Ahora parece que las políticas... Nos iba a ser, porque es el presupuesto del año 21 en adelante. Llegó el virus y han cambiado gracias al virus. Sí, pero bien. Pero quiero decir que esta crisis parece que se apunta una respuesta distinta. En el año 8, 9 y 10 fue austeridad, recortes e intervención. Ahora los fondos que se han establecido son fondos menos condicionados que los de entonces y puede haber fondos no reembolsables, transferencias y ayudas, y es ahí donde nosotros podemos, debemos y tendríamos derecho a establecer respuestas diferenciadas para nuestra singularidad. De manera que hay que combinar la autoexigencia, la ley de contratos necesita ser revisada, las normas administrativas, lo hemos discutido, nos hemos sentado en 50 reuniones en 2 meses con todo el mundo, con empresarios, con sindicatos, con ONG, con cabildos, con ayuntamientos, y estos asuntos surgen. Tenemos una función pública que hay que modernizar a nivel de España. Tú conoces perfectamente la estructura competencial y la importancia que tiene la legislación básica, lo que nos condiciona, la función pública, la ley de contratos, los procedimientos administrativos. Pero sin duda ninguna necesitaríamos, además de la unidad interna y un plan propio, la comprensión, la respuesta diferenciada por parte del Gobierno de España. Nosotros vamos a perder este año, en una hipótesis moderada, 1.500 millones de ingresos de impuestos propios. Esos 1.500 millones de ingresos que perdemos por la crisis comprometen la estabilidad de los ayuntamientos, de los cabildos y del Gobierno. Tenemos 8.000 millones de gasto el año 20 y ya tenemos 1.000 millones menos de ingresos. Esto hay que restituirlo y se restituye o con transferencias o con endeudamiento o movilizando los ahorros que los tenemos a través del superávit. Y en este debate estamos todos, ayuntamientos, cabildos, sectores económicos de trabajadores, reclamando, primero, autoexigencia, segundo, comprensión y solidaridad en el ámbito estatal y europeo. Bueno, vamos a ver, partiendo de la base del que es fundamental la garantía, máximas garantías sanitarias, como apuntaba Román, yo creo que eso es fundamental. Tenemos que extraer algo positivo después de esta crisis sanitaria, que es Canarias como territorio de salud. Tenemos un buen mensaje para proyectar al exterior. A partir de ahí, yo viví como presidente la crisis anterior. Hay que tener en cuenta que fue la peor tasa de ocupación turística desde que se tienen el registro, no un 0 como tenemos ahora, pero bajamos a 8 millones de visitantes en aquel momento. Creo que es muy importante el impulsar ahora políticas no subsidiadas, sino políticas activas, que se genere trabajo, que se genere empleo, y necesitamos empleo de masa. El vicepresidente Román señalaba que son más de 500.000 las personas entre los parados y los acogidos a ERTE y en distintas situaciones que les excluye de la posibilidad de trabajar que tenemos en Canarias, y tenemos que generar actividad económica de forma inmediata. Y para generar la actividad económica de forma inmediata a corto plazo hay un binomio del que parece que está criminalizado, pero que no tenemos otra opción a corto plazo, que es el turismo asociado a la construcción. Turismo, construcción, con una tercera clave: sin destruir más suelo en Canarias, sin ocupación de más suelo en Canarias. Y ahí esa es una clave muy importante. Hay que incentivar, lo están haciendo, no vamos a inventarnos nada, lo está haciendo Francia e Italia, el turismo nacional. Hay que poner los medios, incentivar los medios para empezar con una ocupación con turismo nacional. Turismo canario, recuperando aquel lema de su tiempo, Canario conoce tu tierra, o parecido o similar, y el turismo peninsular. El turismo canario podemos engrasarlo, como se puede decir, con incentivarlo para que empiece a moverse. En Italia han puesto una idea imaginativa,
que es un bono de 500 euros por familia en función de las condiciones que tenga la familia, para que esos 500 euros se puedan materializar en alojamientos, en plazas alojativas dentro del territorio nacional, para mover el turismo. Porque no estamos solos en el mercado. Con nosotros están compitiendo países, Grecia, Turquía, Croacia, Túnez, están compitiendo otros territorios, Egipto, que tienen capacidad para atraer a los visitantes con bonificaciones, y las bonificaciones están en torno a las tasas. Nosotros tenemos que hacerlo y ahí hay que buscar el compromiso del Gobierno de España. Por supuesto, estoy al 100% de acuerdo con el análisis que hacía Jerónimo. Desde luego, para que esto funcione, no puede estar una licencia de obras en un ayuntamiento paralizada durante 2 años, es imposible. Y en este sentido, si hay que impulsar decisiones a través del Parlamento de Canarias para que sea el Gobierno de Canarias el que pueda otorgar subsidiariamente esas licencias, tenemos que hacerlo, porque si no el sistema lo podemos dibujar teóricamente el ideal, pero no funciona. Tratar de hacer un simple muro que un árbol del Ayuntamiento de La Laguna rompió en mi casa y que el concejal correspondiente por escrito me reconoce que mi casa es anterior a la plantación del árbol, me ha costado 1 año. El primer escrito que mandé diciendo el muro de mi casa se va a caer fue en junio y acabo de terminar las reparaciones hace semanas, y todo por papeles administrativos. No, esto es de urbanismo, esto tiene que ir. Hay que hacer una desregulación administrativa que en Canarias está ahuyentando la inversión. Aunque haya millones o miles de empresarios dispuestos a venir a Canarias, incluso en el sector turístico, a invertir, las dificultades que encuentra administrativamente les hace desistir. Conozco casos concretos, creo que lo mencionamos cuando hablamos por conversación telemática, casos concretos que venían con el dinero, con los cheques para comprar, y que si el Ayuntamiento de Adeje, que si la CUMAC, y terminaron yéndose, porque es que la cantidad de trámites, y eso no requiere leyes, eso requiere simplificar leyes y derogar leyes. Estamos sobrados de leyes. En la primera intervención de Jerónimo Saavedra, discrepando de Román, yo me quedé sorprendido, porque con lo viejo que es ya Jerónimo Saavedra, le tiene menos miedo al virus que yo. Bueno, viejo, pero 3 años menos que yo, luego yo viejísimo. Pero él viejo, y él, tanto él como yo, estamos en una edad crítica por lo que se respecta al virus, al cual yo le tengo un miedo tremendo, pero por lo visto él es más valiente que yo. Pero bueno, presidente, yo te vi el otro día, me alegré mucho, en La Sexta, en que tuviste una intervención y después intervino el presidente de Valencia. Y me alegré mucho porque le diste un baño. Y para nosotros, cuando un canario queda mejor que el adversario, pues nos sentimos todos como si fuéramos de su mismo partido, muy contentos. Te preguntaron por la alta y baja temporada. Una peninsular que no sabe que aquí en Canarias ya no hay alta y baja temporada. Eso era antes. Antes había una baja temporada y traíamos el turismo peninsular para que comprara en los indios objetos que eran mucho más baratos que en la península. Era un atractivo tremendo. Pero hoy ya no hay ni alta ni baja temporada. En el verano suele venir el turismo peninsular y entonces tenemos nosotros, aprovechando la situación actual y el conocimiento que en la península y de Canarias, que hacer una promoción intensiva para que sepan cuál es la situación sanitaria de Canarias. Creo que esa promoción es muy importante y se tiene que diferenciar de las anteriores. En aquella intervención, por cierto, hay una casualidad, y es que yo fui el ponente de la ley de alarma, de los estados de alarma, excepción y sitio. Fue una ley de 4
de la Ley 4 de 1981, de 1 de junio, y el otro día pues el presidente de Valencia decía que estas medidas que ha tomado el Gobierno pues son las medidas posibles de un estado de alarma. Eso es un error. Verás mañana en la prensa, en La Provincia, un artículo que anoche terminé y mandé metiéndome con el presidente. Sí que lo siento, presidente, porque es colega tuyo, porque las medidas que se han tomado son medidas que solo se podían tomar en un estado de excepción, porque son medidas que no han limitado derechos fundamentales, sino que los han suspendido. ¿Por qué no ha ido el Gobierno español en el estado de excepción? Pues le costaba mucho trabajo negociar y conseguir la adhesión de los partidos que votasen con él. Y lo más fácil era decretar el estado de alarma y no ir primero al Congreso para poder decretar el estado de excepción. Por eso los miles y miles y miles de multas pues son nulas, pues yo creo que es inconstitucional ese decreto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Buenas noches de nuevo, regresamos a volver a empezar este encuentro con los presidentes de Canarias. Yo un poco quería decir, escuchándolos a todos, que aquí hay más de 40 años de reciente democracia, ¿no? Más de 40 años, ¿no? Y hemos estado casi en todo el programa hablando de una situación extraordinaria que, como decía Fernando Fernández en la reunión telemática, apoyaba al actual presidente porque algo como esto no lo había ocurrido antes a ninguno, ¿no? Yo creo que sería bueno, y nos debemos cuidar para ello, que dentro de 6 meses pudiéramos repetir esto. ¿Por qué? Porque ninguno creo que podamos decir que va a pasar seguro de aquí a 6 meses, ¿no? Y esa es la mayor incertidumbre. Estamos ante una situación que hoy es muy preocupante, pero también es verdad que siendo muy preocupante, el 500.000 de canarios y canarias que están hoy sin trabajar, 250.000 están con expedientes reguladores temporales, por tanto mantienen relación con la empresa con la opción y la esperanza de volver a trabajar, en donde aún hoy mantienen contrato. Y esa esperanza es fundamental. Nosotros somos un destino turístico fundamental en el mundo, prioritario por 2 razones. Por la climatología, además de la amabilidad que tienen los canarios y canarias, la climatología que es única, y la seguridad, que otros territorios no tienen, seguridad bélica fundamentalmente. Y ahora hay que añadir un apartado nuevo. Se ha hablado de que estamos en guerra frente al virus y en eso también Canarias ha terminado siendo un lugar seguro. Igual esto es una oportunidad para recuperar también pronto el turismo en Canarias, el que somos un lugar seguro ante una situación en la que fundamentalmente tenemos que caminar enfrentándonos al virus, ¿no? Y por eso yo creo, y le haría la pregunta a quien fue presidente hasta que lo fui yo, a Fernando Clavijo, que estamos ante la situación más difícil, creo, que tenga la sociedad mundial. El mundo está en estado de shock, no es Canarias, el mundo está en estado de shock. Y yo le preguntaría, que en los años que fue presidente seguro que tuvo también malas noches, como ahora que sigue activo en la política, si la mejor respuesta no es, que lo creo, el que unamos todos los esfuerzos para buscar la salida al problema que nos afecta a todos. Hemos tenido reuniones, lo decía antes el presidente Rodríguez, con empresarios y con sindicatos, con organizaciones ideológicamente enfrentadas, distintas, opósitas, y hemos conseguido tener un punto en común, y es que tenemos un problema a solventar, que es la coronavirus, ¿no? Yo le preguntaría si no cree que esa unidad es fundamental para salir de esta situación actual. Sin lugar a dudas la unidad es buena. De hecho, las sociedades prosperan cuando hay paz, cuando hay diálogo, cuando hay entendimiento. Muy pocas sociedades en situaciones de conflicto consiguen prosperar y generarle bienestar a la ciudadanía.
Seguramente no vamos a estar de acuerdo en el 100% de las cosas, es imposible, somos personas distintas. Tú lo has dicho, Ángel Víctor, los sindicatos tienen pues, que defender a sus trabajadores y los empresarios tienen que defender también a sus trabajadores, pero su cuenta de resultados, sus beneficios, la estructura de la empresa. Pero hay puntos de encuentro y sí tenemos que buscar esos puntos de encuentro. Dejar lo que nos separe a un lado, mantener las discrepancias, que también es positiva, no tiene que ser esto una excusa para imponer los criterios individuales, pero sí buscar esos puntos de encuentro para afrontar lo que todos nos hemos escuchado hoy aquí de todos, circunstancias y tiempos muy difíciles que vienen. Además, así la ciudadanía, si somos conscientes de que algunas medidas que van a ser complicadas, estamos todos de acuerdo en que son necesarias aplicarlas para poder salir adelante, para no dejar a la gente atrás, entenderán también que no hay más remedio que tomar algunas decisiones. De lo contrario, tendremos lo que estamos viviendo desgraciadamente en Madrid en estos momentos, ¿no? Un pim pam pum que lo que hace es descorazonar, desalentar y generar desafección de la ciudadanía en general a la clase política, a aquellos que, independientemente del partido en el que, o la ideología que tengamos, que lo que queremos es contribuir a una sociedad mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Presidente Torres, usted le ha tocado vivir una etapa en la presidencia que probablemente si se lo llegan a contar antes se lo piensa, ¿no? Una situación complicadísima. ¿Cuántas veces ha llorado como presidente? Bueno, la noche del 19 de agosto fue un día muy duro porque llegábamos a casa ante un incendio voraz y todas las expectativas eran negativas, ¿no? Y esa noche seguí a través del WhatsApp un chat en el que estaban en un plan de emergencia y cada cierta hora se daban los datos de cómo evolucionaba la noche, ¿no? Y a las 6 de la mañana, quien luego se convirtió en un referente mediático, Federico Grillo, mandó un audio diciendo que de manera absolutamente milagrosa no había entrado el fuego ni en agua porque afectaba a toda la zona del sureste de la isla, ¿no? Y tengo que reconocer que fue uno de los momentos en donde saltaron las lágrimas de alegría, ¿no? De los más emocionantes, ¿no? Y estoy seguro que ha habido otros momentos de alegría, también de tristeza, donde los presidentes que hoy están aquí también han vivido circunstancias como esa, ¿no? No creo que llorar sea una debilidad, es una reacción natural, humana, ante un momento determinado, como también mostrar interés ante los momentos malos, ¿no? Nosotros no podemos doblegarnos, lo dije antes, no cabe la resignación ni cabe el pesimismo. Quienes nos están viendo hoy, por lo menos hoy han podido ir a la playa, a lo mejor van a salir a cenar, quieren que sus hijos se eduquen, que tengan un futuro mejor que ellos, quieren que sus padres, sus abuelos sigan vivos. Y siendo preocupante y no aún dramática la situación, tenemos que asirnos, agarrarnos a que la esperanza existe. Y este pueblo se ha enfrentado en toda su historia a situaciones muy difíciles, ¿no? Ustedes lo han vivido en estos 41 años, ¿no? Muy difíciles. Hubo crisis económica, hubo cerrazones de fronteras, hubo penumbra, hubo podredumbre, hubo una crisis tremenda, hubo gobiernos que tuvieron que enfrentarse en Canarias a otros y hoy estamos aquí. ¿Por qué dentro de 6 meses no podemos estar tan bien y mejor que hoy? Yo quiero agarrarme a eso. Es una casualidad triste, pero que el primer presidente y el último presidente coincidan en llorar ante un incendio. A mí me ocurrió cuando el incendio de La Gomera, allí en el puerto de San Sebastián de La Gomera, donde fallecieron bastantes canarios, no pude controlarme. Yo no quisiera estar en tu pellejo, presidente. Y a mí me ha alegrado profundamente esta reunión de hoy, porque he visto lo positiva que es conocer y lo positiva que es para mejor gobernar, conocer la experiencia de quienes han sucedido en el cargo que hoy ostenta el presidente. Si tus servicios te preparan un documento que resuma bien y fielmente lo que se ha dicho aquí, cuando lo leas detenidamente verás que es cierto el dicho callejero de que la experiencia es un grado. Todos estamos dispuestos a servirte y además yo aprovecho la ocasión, porque en la calle se quiere lo contrario,
para que todos los canarios sepan que los expresidentes no cobramos un euro por haber sido presidentes. Porque la gente cree que tenemos un sueldo por haber sido presidente. Y yo aprovecho aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues para que la opinión pública se entere de lo que ocurre realmente. Como presidente no recuerdo haber llorado. Bueno, lloré un día, cuando perdí las primeras elecciones, que me dieron un repaso impresionante y aquel día recuerdo que por la noche lloré. A veces lloro, a veces me acuerdo de mi padre y de mi madre, me encierro en una habitación y estoy 5 o 10 minutos llorando con frecuencia. Como antes decía, yo no soy un hombre duro, sino soy un hombre de lágrimas fáciles. Los hombres también lloran. Sí, señor. Para mí, emotivamente, lo que más, me tocó fue el compartir con 2 familias de Gran Canaria la desaparición de sus hijos. Esa visita a ambas familias, si puedo decir, sin ningún tipo de rubor, que lloré con ellos, ¿no? Y por otra parte recuerdo también un tema impactante para mí, estando en una reunión en Alajeró, llegó por el puerto de Playa Santiago, un cayuco donde venían 19 muertos, que fue una cosa impresionante. Y digamos que emotivamente también me impactó en plena crisis una visita que hice al Colegio Isabel la Católica, de aquí, está muy cerca, en Santa Cruz, y el director, me parece que se llamaba Felipe Cordero, me dijo que habían detectado, en plena crisis, habían detectado que una parte muy importante de los alumnos de las barriadas aledañas, y viven las barriadas aledañas, venían sin desayunar. Fue cuando pusimos en marcha con un magnífico consejero que tuve, un magnífico vicepresidente, un hombre comprometido, fue José Miguel Pérez, pusimos en marcha todo el mecanismo para el que fue ejemplo en España de los comedores escolares, que nació con una primera idea, que era prolongar durante la etapa de verano, abrir los comedores escolares para que los niños, las familias con dificultades pudieran acudir a ellos, ¿no? Y eso se mantuvo en el tiempo, durante mucho tiempo, en plena crisis económica, ¿no? Yo recuerdo que tomé posesión en Gran Canaria, eran las fiestas de La Palma, la Bajada de la Virgen. Fui directo de Gran Canaria, recién tomada posesión, a La Palma, y ese día un desaprensivo roció y prendió fuego una chica en Santa Cruz de La Palma y tuve que ir a ver a los padres, a la madre, y bueno, la verdad es que fue, todavía uno lo recuerda y se emociona por la dureza, por la malicia, lo gratuito de esa circunstancia y la fortaleza de la madre, que había que ver en La Palma cómo estaba la madre, pero lo entera que se mantuvo y cómo fue capaz de decirnos, hagan algo para que esto no ocurra más. Yo no recuerdo haber llorado siendo presidente, pero sí, después de ser presidente, tuve la desgracia, creo que tuvimos toda Canarias la desgracia, de perder un gran presidente que fue Adam Martín. Y yo tuve la oportunidad de esperarle en los restos, había estado con él en Barcelona días antes, pero falleció y tuve que esperarle en el aeropuerto de Los Rodeos. Sin lugar a duda, aquello me impresionó. Yo quiero que sepan que Adam Martín fue el inspirador de toda la política que pudimos hacer. Era un maestro, capaz, ojalá pudiera haber estado aquí en esta reunión, seguro, presidente, que Adam Martín te hubiera dado unas ideas muy interesantes y, sinceramente, tengo que decir que deberíamos llorar su ausencia. Adán era un hombre inolvidable, una capacidad extraordinaria y amigo de todos sus amigos, amigo de Canarias y luchador por Canarias. Yo lloré el día que falleció y sinceramente me parece que hoy, en esta reunión, le debo rendir homenaje por su capacidad, por su brillantez,
por su humanidad. Fue un hombre que, como decía el presidente de una asociación de vecinos de Santa Cruz, era un lujo para Canarias. Mi recuerdo cariñoso, Adán Martín. Yo tenía apuntado aquí unos datos que no quería dejar de señalar. Y el uno dice Adán, porque creo que es justo que recordemos no solo a quien fue un gran presidente, sino que fue una excelente persona, el único, hasta la llegada del presidente Torres, que tuvo en algún momento, con motivo del Día de Canarias, interés en reunirse con los predecesores. De manera que me uno a las palabras de Manolo Hermoso, porque yo lo tenía apuntado aquí. No, problemas hasta en el municipio más pequeño de Canarias, el alcalde tiene problemas todos los días. Y yo no fui una excepción. Se ha dicho, no, la única vez que he llorado en mi vida fue cuando murió mi padre. Yo tenía 40 y muchos años y ese día me sentí huérfano. Me sentí que ya no tenía a quién preguntar cuando tenía alguna duda. Mi padre era mi mejor amigo y teníamos las mismas aficiones. Y fue la primera vez que yo recuerdo haber llorado en mi vida. Y como no quiero terminar con cierto aire de pesimismo que hemos transmitido a lo largo de toda esta charla, mañana es Día de Canarias y creo que hay que decirle a los canarios que los canarios hemos sido ejemplo de tenacidad, de trabajo en la emigración, en Uruguay, en Cuba, en Venezuela, y que ahora también saldremos adelante. Que ahora también saldremos adelante, con esfuerzo y como hemos hecho siempre en los siglos de la emigración. De manera que felicidades a Canarias y felicidades a los canarios, porque mañana es el Día de todos. Yo creo que los que andamos en esto de la cosa pública y nos encontramos cada día con realidades complejas, nos tenemos que emocionar. Recuerdo lo de las pateras, eso impresiona. No es lo mismo verlo en la tele que verlo en la orilla de la playa. No es lo mismo que te cuenten la pobreza que hablar con los que la sufren. Yo creo que todos nos emocionamos. Pero yo recuerdo no una emoción, sino a lágrima viva. Vargas, Venezuela, 1999. Hubo una catástrofe, lluvias torrenciales y unos desplazamientos, deslizamientos de tierra y hubo, no se sabe si 10.000, 20.000 o 30.000 muertos. Y estábamos obligados por el vínculo absoluto que hay entre esta tierra y tierra de migrantes como Venezuela, y estuvimos en el estado de Vargas una semana, 2 semanas después del peor momento, y recuerdo a un palmero de no menos de 80 años, cuando nos despedíamos en un discurso. Yo creo que se siente más la canariedad cuando estás fuera que cuando estás aquí. Y fue un señor mayor que había emigrado con muy pocos años desde la isla de La Palma a Venezuela, explicando, agradeciendo, reconociendo lo que era Canarias, y nos hizo llorar a todos, porque la emigración es una expresión dura de la vida. Aprovecho para poner en valor a los canarios del mundo. Aquí estamos 2.200.000 propios de los que nacimos aquí, los que vinieron, pero hay unos cientos de miles por el mundo y a ellos también hay que felicitarlos por el Día de Canarias, reconocer lo que hicieron y vamos a pelear, Ángel Víctor, para que los de ahora, de esta generación, no tengan que volver a emigrar, porque me parece que ese sería el gran fracaso de la sociedad canaria y tendremos que arrimar el hombro, partirnos la cara para que esta crisis, que va a ser dura, aprendamos del pasado y no
repitamos esa parte triste de nuestra historia que la gente tuvo que marcharse para sobrevivir. Yo creo que estamos en condiciones de recuperar el futuro, la unidad, la comprensión, el trabajo bien hecho, el entendimiento con el Gobierno de España, con la Comisión Europea, nos van a permitir recuperar el futuro, que ahora está comprometido por esta dichosa pandemia que tanto daño nos está haciendo, pero creo firmemente que estamos capacitados como sociedad, las instituciones, la experiencia aquí representada contribuirá a ello. Vamos a salir adelante con seguridad y el 30 de mayo tiene que ser un día festivo a pesar del momento. Bueno, pues, presidente Torres, hemos notado el apoyo que ha recibido por parte de todos los presidentes que ha tenido nuestra comunidad autónoma desde la llegada de la democracia hasta hoy. A pesar de estar sentados, yo creo que la primera vez de una manera tan alejada uno de otro, sí hemos sentido ese calor y ese sentimiento de unidad. Sí, yo creo que Canarias puede estar orgullosa de quienes han tenido la suerte y el honor de presidirla en estos 41 años. A Román, a Fernando Fernández, a Manolo Hermoso, a Fernando Clavijo, a Paulino Rivero, a Lorenzo Larte, a mi maestro Jerónimo Saavedra y a Dan, que está aquí también, que está en su sala. Solamente darles las gracias porque yo aprendo. Y hoy he aprendido muchísimo de todo lo que han dicho. Y eso es imparable. Era imprevisible, cuando nosotros estuvimos en la presidencia, de que un tema como este se podía plantear. Y es un caso, diríamos, único en la historia de nuestra autonomía, lograr este tipo de frente unido común. Soy basalto, dragón, laga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé, y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Yo hoy que me he vuelto a reunir con los expresidentes del Gobierno de Canarias, sentimentalmente me encuentro en una situación muy grata para mí. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy alicio, sal y miel. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva el sol. Con el mundo por frontera, ser canaria es mi razón. Yo creo en Canarias, creo en este pueblo. Tenemos un sentido extraordinario de la responsabilidad. Creo que ahí hay que concentrar todos los esfuerzos. Porque somos distintos y ahora más que nunca necesitamos ese apoyo y esa solidaridad. Creo que es el momento y creo que deberían hacerlo. Agua de la ausencia.